Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, estimado televidente, pueda entender mucho de los problemas que nos rodean y nos afectan como sociedad. En el día de hoy, a pocos días de haberse celebrado el 1 de mayo, vamos a hacer un diagnóstico con 3 expertos en la materia sobre la situación del trabajador venezolano. Hace un año hicimos un balance. Y era un balance aterrador. Hoy creo que va a ser peor porque la situación del país de verdad que es calamitosa. Y por supuesto, para este tema tenemos un panel de extraordinarios invitados. En primer lugar está con nosotros Froilán Barrios. Froilán es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Carabobo, con maestría en Gerencia Pública de la Universidad del Zulia y doctorado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor agregado en la Cátedra de Organizaciones y Relaciones Obrero-Patronales de la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. También está con nosotros Carlos Petit, técnico superior en obras civiles y es secretario general de la Federación de Trabajadores del Zulia, amplio conocedor de los problemas que afectan sobre todo al personal de la gobernación del estado Zulia. Y finalmente Arnaldo Montes, él es abogado con diplomado en formación docente, actualmente es analista legal del Departamento de Relaciones Laborales y Funcionariales de la Dirección de Personal de la Alcaldía de Maracaibo. Entremos en materia. Froilán, ¿cuál es la situación actual del trabajador venezolano en el marco de esta crisis quizá la más severa que hemos conocido en los últimos años? Bueno, si hay unos indicadores, Darwin, para medir la condición del trabajador en cualquier país del mundo. Y tiene que ver con los elementos que establece la OIT, que es el trabajo digno, es decir, salario, seguridad social, trabajo estable, y sobre todo el tema relativo al poder adquisitivo y la contratación colectiva. Y no dudo en plantear que en casi un siglo pues, de historia laboral venezolana, este es el peor momento de los trabajadores venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque cada día la distancia es muy grande entre salario y poder adquisitivo. O sea, un trabajador venezolano con lo que hoy tiene, con los 15.000 bolívares después del decreto del 1 de mayo, una distancia extremadamente lejana con una canasta alimentaria de 140.000 bolívares y una canasta básica que la duplica, 280, 260.000 bolívares. Y bueno, sin seguridad social, porque todavía no se han aprobado las leyes de jubilaciones y pensiones que están pendientes desde el año 2002. No se ha aprobado tampoco la ley de salud. Y bueno, y el elemento central de lo que es el sindicalismo, que es la contratación colectiva, bueno, totalmente pues anulada en todo el aparato público nacional, en alcaldías, gobernaciones, ministerios. Y cuando se firma un contrato, como es el caso del contrato marco, es totalmente ideológico, no es algo curioso en el país. Se firman contratos ideológicos, es decir, se les coloca el término de socialista, pero económicamente nada. Por eso no dudo que esto todo se agrava con el tema del desabastecimiento, la escasez, bueno, y finalmente pues una inflación proyectada para este año de 700%, y traemos una de 300% del 2015. Entonces peor no podemos estar. Pero el presidente se califica como presidente obrerista, que este es un gobierno obrerista. ¿Cómo entender que es un gobierno que está en deuda con la clase trabajadora y se califica de obrerista? Bueno, esa es una estafa. Él se presenta así, pero realmente ha sido, yo no lo dudo en calificarlo, en el enterrador de los derechos de los trabajadores venezolanos. O sea, ha sido el que peor ha deteriorado, ha degradado los derechos de los trabajadores venezolanos y utiliza pues los conceptos progresistas de decir de ser el presidente obrero, habla del socialismo, habla de todas esas cosas, pero enseña la soga en la casa del ahorcado. La muestra, pero para hundir más a los trabajadores y explotarlos mucho más. Habla del neoliberalismo, pero ha sido el que más ha deteriorado y explotado al trabajador. O sea, el nuevo esclavo del siglo XXI es el trabajador venezolano. Entiendo que el gobierno firmó el contrato marco, pero el resto de las contrataciones colectivas del gobierno del Estado venezolano. Bueno, mira, en Venezuela hay aproximadamente 3 millones de trabajadores bajo contratos colectivos, de los cuales 2.200.000 están en el sector público, 2.300.000 pues.
El presidente las discute, pero parcialmente las desmantela. O sea, por ejemplo, el contrato marco tenía 10 años sin discutirse. Cuando lo discute, lo que hace es simplemente darle la connotación política, socialista, pero en realidad los trabajadores ni tienen un salario adecuado, ni tienen mejoras contractuales, porque todo lo que es seguridad social se lo ha ubicado en el término de las misiones. Pero si vamos a las empresas del Estado como PDVSA, Sidor, CanTV, de telecomunicaciones, pues electricidad, que es Corpoelec, bueno, los trabajadores ven cómo sus contratos son desmantelados. Entonces, y bueno, y en las gobernaciones y en las alcaldías, pues no se discute un contrato colectivo desde hace más de 10 años. En el caso de Corpoelec me ha llamado la atención las protestas de los trabajadores que afirman que no tienen ni siquiera equipos de seguridad para poder trabajar y cumplir con un servicio. O sea que el gobierno tampoco está atendiendo las necesidades para poder trabajar del obrero venezolano, el trabajador. Mira, los trabajadores tienen que llevar sus propios implementos, botas de seguridad, hasta el papel toalé, pues tienen que llevar los trabajadores en las empresas del Estado, y eso refleja pues el grave deterioro que hay y la falta de políticas de personal. Carlos, la situación en la gobernación del Estado Zulia, ¿es diferente a la del gobierno nacional o sigue siendo igual? Sí, yo diría, Darwin, lo siguiente, ¿no? La situación laboral en el país es pareja, trágica, severa. Una crisis en estos momentos en la cual no podemos los trabajadores superar si no hay medidas o políticas dentro del gobierno que tiendan a controlar la devaluación, a controlar la inflación. Mientras el gobierno irresponsablemente anuncia incrementos o ajustes del salario mínimo, eso nunca va a alcanzar. Nunca va a alcanzar. Bueno, estamos viendo una situación donde se lleva el salario mínimo a 150.000 bolívares y hay una situación bastante grave en la cual no se da la forma de que se pueda compensar el costo del mercado en relación al salario mínimo. Entonces hay una situación bastante difícil para los propios trabajadores en la cual la medición de la pobreza en cualquier parte del mundo se mide cuando el salario mínimo de ese trabajador no alcanza para obtener la canasta alimentaria. Pero ¿cómo un trabajador que gana 15.000 bolívares de salario mínimo puede comprar, por ejemplo, un kilo de carne que te da más de 4.000 bolívares? Yo no me entiendo. Sí. Esa multiplicación, esa matemática, yo no la conozco. Correcto. Entonces, bueno, ahí está una situación de angustia, de desespero por parte de todos los trabajadores venezolanos y entonces no hay forma de que nosotros podamos lograr que eso pueda alcanzar para poder llevar los alimentos a la familia. Entonces hay una situación de psiquis laboral tan fuerte, tan afectada, que todo el mundo vive en una angustia, todo el mundo, yo conozco de muchas llamadas que me han hecho personas que están pero traumatizadas con la situación donde no les alcanza los salarios y a nivel de la gobernación del Estado. Vamos a dejar el tema de la gobernación para el próximo segmento, porque ya me están haciendo señas de que tenemos que ir a la primera pausa. Porque me interesa porque Arias Cárdenas prometió una serie de cosas en la campaña del 2012 y me interesa saber si las ha cumplido. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Carlos, en el segmento anterior comentaba al despedirlo que el gobernador Francisco Arias Cárdenas en la campaña del año 2012 hizo una serie de ofrecimientos bien interesantes a la clase trabajadora de la gobernación. Al año 2016 ha cumplido con todos esos ofrecimientos. A 3 años, 4 meses de la gestión del gobernador del Estado, ofreció que a los 120 días después de posesionarse él como gobernador, iba a pagar el fideicomiso a todos los trabajadores activos y despedidos de la gobernación. 120 días. A los 120 días. ¿Qué bueno, ha han transcurrido 3 años, 4 meses y no ha cumplido con el pago del fideicomiso. También ofreció la discusión de los contratos colectivos inmediatamente
cuando entrara la gobernación del Estado se nombraba la comisión y se comenzaba a discutir. 3 años, 4 meses y no se ha discutido, pero ni siquiera una comisión para analizar los contratos colectivos en la gobernación del Estado. Ofreció los cargos fijos a los contratados de la gobernación del Estado, a los tercerizados y hasta estos momentos, y a los maestros interinos. Hasta estos momentos no ha habido forma de que se le haya dado un cargo a ninguno de ellos, ni a los tercerizados, ni a los maestros interinos, ni a los contratados. Bueno, para este próximos días van a estar los maestros interinos, van a estar los tercerizados, reclamando ante la residencia del gobernador el cumplimiento de ese ofrecimiento. ¿Y el gobernador atiende a los gremios, atiende a los sindicatos, atiende a representantes de los trabajadores? No, hasta este momento no ha existido ninguna reunión por parte del gobernador del Estado con la representación sindical o gremial de cualquier de los sectores en la gobernación del Estado. Bueno, los maestros tenían un ofrecimiento de que el gobernador del Estado los iba a atender para anunciar los pagos que iba a dar de la homologación salarial a todos los maestros. Bueno, al final se excusó, no hubo la reunión, pero los maestros están en estos momentos, ya en esta próxima semana, están buscando la forma de pernotar en la residencia del gobernador hasta tanto el gobernador los atienda y les resuelva los graves problemas. Bueno, otro de los ofrecimientos que hizo el gobernador del Estado fue darle el cestatique o bono alimentario a todos los jubilados y pensionados de la gobernación del Estado. Se consiguió con un decreto 850 que se refería al bono de alimentación para todos los jubilados y pensionados de la gobernación. Lo que hizo fue irse al tribunal y anuló el decreto 850 y dejó sin efecto el pago del cestatique a los jubilados y pensionados de la gobernación del Estado Zulia. ¿Cuál es el salario promedio en la gobernación del Estado Zulia? Bueno, actualmente el promedio es el salario mínimo. Sigo yo con los 15.000 bolívares. Sí, 11.000, los 15.000 bolívares, es el salario mínimo, pero apenas está actualizando el de 11.578 el de febrero, el del anterior. Entonces ahora ya está aprobado los recursos por parte del presidente de la República y esperamos que en los próximos días ya el gobernador esté actualizando a 15.051 bolívares el salario mínimo y a 18.852 lo que se refiere al cestatique. A nivel nacional, el presidente anunció que había un incremento a nivel de todas las escalas salariales. ¿Eso se ha cumplido? ¿Eso alcanza para que el trabajador pueda medianamente cubrir sus necesidades? Inmediatamente de haber decretado el gobierno nacional el ajuste salarial, no solamente de salario mínimo, sino también lo que era elevar de 2.5 a 3.5 el cálculo de la unidad tributaria para los efectos del cestatique. Todo eso pareciera como una especie de mezcolanza de normas jurídicas y sociales que son totalmente como que están a la periferia del eje central de una norma fundamental que es el artículo 94 de la Constitución Nacional, donde establece pues que el salario mínimo debe estar equiparado a lo que establezca pues la canasta básica. Y ese es un patrón y una línea a la cual no sé si los grandes juristas que están alrededor del presidente pues o será que no habrán leído la Constitución o evidentemente tratan de decir a la gente lo que la gente quiere oír, de que es un salario mínimo que se ha ajustado durante todo este periodo gubernamental, que es uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica y todo ese tipo de cosas que parece como un jolgorio folclórico de pretender hacerle creer a la gente que ese es un salario mínimo con el cual se puede comer. Y evidentemente, pues, si tú sales acá mismo, pues, fuera de esta estación, tú sales y vas a desayunar o vas a comprar un almuerzo y evidentemente tendría que tener como mínimo, nada más para almorzar, 2.000, 3.000 bolívares en la cartera y para un desayuno mínimo estudiantil, pues, 1.200, 1.500 bolívares. Eso en un diario promedio, ¿cuánto equivaldría a nivel de lo que es un cálculo mensual? Habría que tener como más de 500.000 bolívares, más o menos, para poder paliar una situación que equivalga tener cubierto una canasta básica y además algunos implementos que son accesorios a la canasta básica, como es la calidad de vida, que eso genera pues un fin de semana
que vamos a salir a almorzar en otra parte, que sacamos a pasear los muchachos, que podemos ir al cine, la capacidad de ahorro que se ha perdido. El trabajador ha perdido la capacidad de ahorro. Entonces, eso es responsable. ¿Quién es el responsable de todo esto? Es el trabajador. O sea, es una especie de echarle la culpa a alguien, porque siempre debe haber un culpable, y en la mayor ineficiencia gubernamental, el culpable siempre es el débil jurídico, que en este caso es el trabajador. Pero la capacidad para que ese trabajador pueda tener un mayor desarrollo, no solamente como persona, sino un desarrollo formativo en una institución. En este caso, por ejemplo, si una institución, ya sea municipal o estatal o nacional, que pueda recrear su vida a nivel profesional y ser una persona de avanzada, ser un trabajador que sea factor fundamental para el desarrollo de un país. Bueno, llegaremos a eso. ¿Podemos afirmar que el trabajador venezolano está sobreviviendo en la actualidad? No solamente está sobreviviendo. El trabajador venezolano está en una etapa no solamente de sobrevivir como una especie de etapa de guerra, sino eso hace recordar, bueno, en los libros esos, cuando uno ve cómo era la posguerra, y por lo que pasó Europa en esa época de la posguerra, donde la gente tenía que salir a la calle, pues, y a cazar roedores y ese tipo de cosas. Bueno, estamos prácticamente en una guerra donde el pobre contra el pobre, y sobreviviendo no solamente en una etapa de supervivencia al desnudo, sino que es una etapa de sobrevivencia criminal. Porque una persona que compre un paquete de pañales a 177 bolívares y que salga y lo venden 10.000, claro, ¿ves? Y tenga al frente un funcionario, ¿ves?, de seguridad, tenga un guardia nacional, un policía, y esa persona no se aperciba de que se está cometiendo ese delito, entonces es una escalada criminal donde el desarrollo... Lo que muchos han llamado un canibalismo ciudadano, o sea, entre nosotros mismos estamos comiéndonos, pues, prácticamente. Y eso satisface a quién, porque la gente en las colas no solamente por pasa hambre, lluvias, sol, la gente en las colas está totalmente en una etapa de supervivencia extrema para sobrevivir con el que no tiene tampoco, que es el trabajador, la ama de casa, la mujer que lava y plancha para sobrevivir, la persona que tiene 5 o 6 niños y que ya no les puede dar leche de manera natural, sino que tiene que buscar para que alguien le venda una bolsa de leche a 10.000 o hasta 15.000 bolívares. Entonces, esa etapa por la cual el venezolano ahora vive y sufre, y que a espaldas de una completa apatía gubernamental, beneficia a quién. O sea, debe existir... Al trabajador no es. No, nunca. Y no solamente que no beneficia a ningún trabajador, sino que el país como tal está sumido en una honda de presión psíquica, moral, económica y social, donde pareciera que no tuviera dolientes. Tenemos que ir a una nueva pausa. Yo quisiera que al regreso, Froilán, tratáramos el tema de la ley orgánica del trabajo. El gobierno la vendió como una ley que beneficiaba al trabajo. Yo creo que hagas un balance de cuánto ha beneficiado o no al trabajador venezolano. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Muy buena. Froilán, la ley orgánica del trabajo la vendió el presidente Chávez como una ley que beneficiaba al trabajador venezolano. Se acaban de cumplir 4 años de haber sido promulgada. ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles han sido los efectos positivos y negativos que ha traído la ley? Bueno, primero que nada es importante aclarar que realmente no es una ley, es un decreto presidencial que violenta por completo la disposición de la Constituyente en el año 99, que en su disposición transitoria cuarta estableció que una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo hecha para que la elaborara la Asamblea Nacional. No fue así. Fue hecha pues una especie, un producto del parto de los montes, llegó y tomó un decreto de una ley habilitante que era para atender los damnificados en el 2010, por la lluvia, que se prorrogó por 18 meses
y la tomaron arbitrariamente para hacer una ley. Y es el mejor ejemplo, por supuesto, por cierto, para toda la sociedad y para los estudiantes de Derecho, pues, porque la hizo un solo sector, o sea, empresarios oficialistas, trabajadores o sindicalistas oficialistas, con una comisión presidencial que la presidió, o estuvo allí el doctor Espinosa Frieto, y produjo pues un instrumento jurídico totalmente ideologizado. O sea, esa ley del trabajo no le sirve a los trabajadores venezolanos, porque es una ley del trabajo estatista, sumamente pues le otorga al Estado la intervención absoluta en todos los espacios de la vida sindical, y quien quiera ver pues todo el articulado que va del 320 en adelante hasta casi el 500, pues son 150, 180 artículos que son interventores del derecho a huelga, del derecho a contratación colectiva. Si usted constituye un sindicato, pasa por una alcabala que se llama RENOS, Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, donde los estatutos que tú haces del sindicato tienen que estar de acuerdo con la ley. Cuando el convenio de la OIT, que es supraconstitucional, que es el convenio 87, establece la libertad absoluta que tienen las organizaciones sindicales en el mundo, óigase bien, en el mundo, que los países firmantes de ese convenio son autónomos las organizaciones sindicales. Entonces, a la ley se le puso un anzuelo, una oferta engañosa. Te doy una ley, pero te ofrezco entonces una serie de mejoras en la parte individual, que tiene que ver con la estabilidad absoluta, con más vacaciones, días, el fuero paternal, se amplía el fuero maternal, que son cuestiones que uno no puede rechazar. Es evidente pues que el trabajador tenga más días de vacaciones, tenga unos días más de aguinaldos o utilidades, pero esa fue la condición. Y tiene un eje transversal la ley, que lo llaman como el derecho social del trabajo, que lo que hace es garantizar que el Estado puede involucrarse en la vida de las empresas. Cito un solo ejemplo. Un sindicato tiene como competencias, aparte de representar al trabajador, le corresponde la defensa de la soberanía nacional. Eso es un papel de las Fuerzas Armadas, que hace un trabajador con un casco y una guerra para defender el país. Para eso están las Fuerzas Armadas. Pero además de eso, puede intervenir en la fijación de precios, en la vida misma de la empresa, para crear una confrontación artificial entre empresarios. Eso es lo que llaman ellos darle poder al pueblo, al poder popular. Pero empoderarlo, pero quitándole su principal instrumento, que es el sindicato. Entonces, eso evidentemente, con esa ley no va a haber en Venezuela más trabajo. De hecho, hay más desempleo. Correcto. Con esa ley no va a poder incorporarse cada año, que se incorporan 200.000 jóvenes al mercado de trabajo. Por tanto, esa ley tiene que ser totalmente revisada, pero eso sí, tiene que ser en la Asamblea Nacional. No puede ser un decreto presidencial, no puede, porque de esta manera tenemos esta amarga experiencia que tenemos en Venezuela, una ley totalmente ideologizada, e incluso establece algo que decía Carlos justamente con los tercerizados, establece una vacatio legis de 3 años que se venció en mayo 2015, donde se prohíbe la tercerización, donde se prohíbe el fraude. Porque el hecho de que existan empresas contratistas o haya cooperativas, no quiere decir que sea un pecado. Pueden existir, pero cuando hay un fraude a la ley, se estableció un tope que es mayo del 2015. Ya tenemos un año y resulta que el sector más tercerizador en Venezuela no es el privado, sino que es el del Estado. Y óigase bien, alcaldías, gobernaciones, ministerios, fundaciones, empresas del Estado. Allí es donde hay más de 1 millón de tercerizados en Venezuela, donde se les evaden los contratos colectivos. Son trabajadores que están prácticamente a la intemperie porque no tienen ni seguridad social ni ningún tipo de protección. Carlos, la inamovilidad laboral. El gobierno la vendió, por supuesto, la ofreció como parte de la estabilidad laboral, garantía de estabilidad laboral. ¿De verdad la inamovilidad laboral ha beneficiado al trabajador? No, solamente beneficia a un sector, que es el sector oficialista. Cuando un patrono, llámese público, afecta el despido a un trabajador oficialista, ahí sí intervienen
la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, buscando que se respete la inamovilidad. Pero Arias Cárdenas llegó a la gobernación del Estado y en el año 2012-2013 despidió 5.000 trabajadores. Bueno, esos 5.000 trabajadores, la propia Inspectoría del Trabajo se declaró incompetente para conocer de esos casos de despido masivo en la gobernación del Estado. Bueno, una situación bastante difícil a pesar de que había una inamovilidad y que hay una inamovilidad de hace 14 años, en la cual en estos momentos no se respeta. Actualmente el gobierno de Arias Cárdenas sigue despidiendo trabajadores a pesar de la inamovilidad, pero no hay forma de que el movimiento sindical pueda darle un parado a esos despidos a nivel de la gobernación del Estado. ¿Por qué no hay forma? Porque la Inspectoría del Trabajo no acepta ningún tratamiento o la vía administrativa para tratar de descalificar o de buscar la forma de señalar al gobierno de Arias Cárdenas como responsable de despidos a nivel de la gobernación del Estado Zulia. Entonces hay una situación bastante difícil. O sea, las únicas violaciones que el gobierno reconoce son las que hace el sector privado. Sí. Las violaciones laborales del gobierno, el Ministerio del Trabajo no las atiende. No las atiende. Ahí sí inmediatamente actúan en contra y, bueno, tratar de amenazar al patrono, por lo menos en cuanto a la ley orgánica del trabajo. Yo digo que ahí fueron afectados totalmente los trabajadores, primero con la reducción de la jornada. Claro. Una reducción de la jornada que te permite de lunes a viernes y tenías 2 días no laborables a la semana, sábado y domingo, cosa que se está invirtiendo. Ahora se trabaja lunes y martes y se tienen 5 días no laborables a la semana. Entonces, y son 2 mediodías, Carlos. ¿Ah? Son 2 mediodías que se trabajan. Así es, 2 mediodías. O sea, al final es un solo día a la semana. Un solo día a la semana. Un solo día. Entonces, un país no puede desarrollarse, no puede ir por la vía del progreso con este tipo de jornada. Y lo otro es que le vendieron a través de la propia ley orgánica del trabajo que se iba a recuperar las prestaciones sociales, porque en la Cuarta República se habían robado las prestaciones sociales de los trabajadores. Yo digo, ¿dónde están las prestaciones sociales? Hay ministerios que tienen 7 años que no pagan prestaciones sociales, que está la Ley Orgánica del Trabajo y Arias Cárdenas despidió en el año 2012 y 2013 y debe prestaciones sociales a jubilados desde el año 2012 hasta el 2015 y no paga las prestaciones sociales. ¿A dónde están las prestaciones sociales? Y ahora la mayor trampa que están haciendo en estos momentos es que el cesta-tique es superior al salario. Cuando el salario mínimo está en 15.051, la cesta tique está en 18.252 bolívares. Bueno, ¿cómo es esto? Eso está haciéndole perder prestaciones sociales a los propios trabajadores. Tenemos que irnos a una pausa, Carlos. Yo quería dejar el tema para el siguiente segmento de cómo el gobierno presiona políticamente al trabajador venezolano, no solamente el del sector público, sino también el del sector privado. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. El gobierno ha venido además aplicando una serie de artimañas, de estrategias para tratar de controlar al trabajador venezolano. Recientemente, con la primera etapa de la recolección de firmas del revocatorio, se han incrementado la cantidad de amenazas. Por ejemplo, Diosdado Cabello dijo que trabajador del gobierno que haya firmado no merece el cargo. ¿Por qué el gobierno aplica este tipo de presión política al trabajador venezolano? Es evidente que el problema ideológico que ha manejado el gobierno a todas luces, pues un sistema que ha conducido pues a no solamente la ideologización de los venezolanos desde la etapa primigenia, desde lo que es el plan o la misión Robinson, todas esas misiones ideológicas que tiene el gobierno, sino que también a nivel laboral, todo lo que ha sido pues esa amalgama o esa mezcolanza, como una especie de arroz con mango ideológico, de que lo que es socialismo, el capitalismo por allá, de pronto agarra una idea de Marx, agarra una de Hans, sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, y cosas así, y todo eso se mete en una licuadora, y lo que salga de ahí, pues es lo que yo le voy a vender a la gente. Y al final nadie entiende nada. De hecho, creo que ni siquiera
el ya fallecido expresidente Chávez pudo entender muy bien lo que era ese socialismo del siglo XXI, pues, y lo que se le vendió ese producto a la gente. Y es evidente, pues, de que toda ese conglomerado conceptual, ideológico, lo que ha conducido simplemente es a una enorme confrontación desde la base social y que ha producido una confusión interna en los venezolanos, donde al final lo que en realidad se quiere es que el país sea un país en el cual yo pueda educar a mis hijos y que al final de nuestras vidas podamos decir, bueno, yo viví y tengo un enorme bienestar y puedo desarrollar mi vida en Venezuela. Bueno, eso se puede decir eso actualmente, donde nosotros como venezolanos a nivel del exterior estamos prácticamente colocados en una posición muy lastimera, donde el venezolano, que está considerado como una persona trabajadora, una persona de avanzada, siempre propendiendo para desarrollar su vida y su intelectualidad. Y ante una situación como esta, donde simplemente el gobierno lo que se ha dedicado es a vender ideas o puros conceptos ideológicos que no están reñidos para nada con lo que se puede definir como un sistema productivo en el cual el venezolano puede decir, bueno, vivo en un país cuyo gobierno es socialista. Ese es el gobierno. Pero nuestro sistema productivo como tal me permite a mí poder desarrollarme como persona, como ser humano, como empresario, como estudiante, como un factor social de esa producción de la que hablabas tú ahora, Froilán, donde la ley del trabajo a todas luces no toca lo que llama el elemento productivo, porque pareciera que hay una especie de riña interna ideológica entre lo que son los factores de producción y esa ideologización del gobierno. Entonces, al no haber una total entereza conceptual entre lo que es un gobierno y para dónde quiere ir en lo que se refiere a niveles de desarrollo, entonces evidentemente esa contradicción que ni siquiera ellos mismos la entienden, ha conducido a todo este desastre nacional, donde para nadie es un secreto que el gobierno como tal ha seguido líneas que están totalmente reñidas con lo que es producir riqueza. O sea, ser rico es malo. Los chinos entendieron que ser rico no era malo. De hecho, la motivación para una persona es que puede desarrollarse como profesional y puede tener una estabilidad de vida en la cual puede decir, yo puedo tener un carro último modelo, puedo comprar tal cosa, puedo hacer un doctorado en Francia, puedo ir a una universidad privada, pero que sea mi decisión. No que me la imponga nadie, porque si yo quiero ser una persona que quiere estudiar y hacer un posgrado en una universidad privada, bueno, esa es mi decisión. Pero evidentemente tú debes tener la capacidad de decidir. Eso está considerado hasta en la Biblia, donde el ser humano tiene libre albedrío. Pero ¿por qué me quieren quitar mi libre albedrío? ¿Y por qué me quieren quitar mi poder de decisión? Yo tengo la facultad como ciudadano venezolano de poder determinar como persona y tener esa capacidad de decidir. Y no solamente decidir para el bien, sino decidir también para lo que yo creo que puede ser el bien para otra persona. Por eso yo puedo, evidentemente, asesorar a alguien y decirle, mira, yo creo que el mejor camino es este. Ah, no, pero si es que si el mejor camino es este, me convierte a mí en un traidor o me convierte a mí en contrarrevolucionario. Si no pienso igual a quienes me están diciendo o fijándome una línea o un carril, si pienso de una manera diferente, entonces y eso yo soy... pareciera que está prohibido. Claro. Y lo peor es que yo veo como si estuviera el trabajador venezolano indefenso. Claro, no, porque lo grave, Darwin, es que el gobierno ha establecido, o sea, una especie de delito de opinión, donde el trabajador está obligado, un poco lo que tú le planteabas, con relación a lo que planteaba incluso Diosdado Cabello y otros voceros más oficialistas, ¿no? Empresario que haya firmado está raspado, no puede contar como el Estado. Y trabajador que haya firmado también está raspado, no merece estar de ningún nivel. Entonces, ese es una especie de Estado que establece el derecho, el delito de opinar. Por lo tanto, usted está obligado a ir a las marchas oficialistas. Correcto. Usted está obligado a vestirse de rojo. Claro. A vestirse de una manera. Usted está obligado al trabajo voluntario. Usted está obligado a estar en las milicias obreras que tiene el gobierno. A llenar el 1x10 de votantes. Y hacer es decir, te establece un trabajador totalmente arrodillado. Claro, ante una situación de indefensión, como tú lo acabas de decir,
de un sindicalismo que está muy debilitado, correcto, muy dividido, que es el que tenemos que reconstruir, pues, en todo caso. Es que además esa ha sido la estrategia del gobierno, ¿no? Claro. Tratar de destruir las organizaciones que políticamente no le eran afectas para poder tener control. Ajá, pero ¿cómo el trabajador venezolano puede recurrir ante la ley, ante los tribunales, por ejemplo, como ocurre en la gobernación y en tantos organismos públicos, cuando los obligan a ser dirigentes del PSV? ¿Cómo se hace, Carlos? Sí, lo siguiente, no podemos querer permitir que un gobierno tirano, dictatorial totalmente, que viola totalmente también lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, pueda garantizarle nada a los trabajadores. Yo creo que los trabajadores tienen mucha presión, hay mucho miedo. Segundo, por lo que se estaba dando recientemente con los días no laborables. Ajá. El presidente de la República decreta días no laborables. Y en la gobernación del Estado hubo presión con despido y eliminación de esa estática a aquellas personas que no laboraran los días que el decreto no lo permitía. No es que son un solo gobierno. Bueno, un solo gobierno, pero entonces está en una situación. El trabajador busca la asistencia por parte de la dirigencia sindical de qué vamos a hacer, qué tal. Entonces se colocan los dirigentes sindicales en una posición de impotencia donde no pueden porque no cuentan con una inspectoría del trabajo equilibrada que pueda permitirle sin la el respaldo defensa del Ministerio del Trabajo, de la inspectoría. Entonces, no hacer ellos nada. ellos ahí están haciendo desastre con los derechos de los trabajadores a través de esa presión política que ejercen por parte del gobierno y no permiten democracia sindical ni democracia dentro de los propios trabajadores para que ellos elijan su mecanismo, su sistema, sino que los presionan, pero una presión cruel, bárbara. Yo he visto dentro de la gobernación del Estado a personas que a pesar de ser profesionales las humillan a hacer trabajo que no les pertenece hacer y hasta bajarse de los mismos cargos para poder ejercer una función dentro de la gobernación del Estado. La calidad de vida del trabajador venezolano no solamente salario, sino seguridad social, la posibilidad de tener una jubilación, una pensión digna. En el próximo segmento yo quiero que hablemos sobre eso, que es el último segmento, yo quiero que hablemos sobre la posibilidad de elevar la calidad de vida del trabajador venezolano, no solamente con salario, sino con otros beneficios que por supuesto se les retribuyan en desarrollo y en bienestar. Vamos a una nueva pausa y ya venimos. La calidad de vida del trabajador, como lo mencionaba al final del segmento anterior, no solamente salario, sino el resto de los beneficios que puedan brindarle a él seguridad social y la posibilidad de una jubilación, de una pensión digna, luego que su etapa de trabajo productivo haya culminado. Froilán mencionaba en el primer segmento que las leyes de seguridad social están en mora desde el año 2002. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho en cuanto a la seguridad social del trabajador venezolano? Sí, hay, a nivel de lo que es la administración pública, hay una ley que es la ley de pensiones y jubilaciones de los empleados y funcionarios públicos de los estados y municipios. Bueno, esa ley es atentatoria completamente a lo que es el bienestar social que debe tener un trabajador. ¿Por qué? Primero, porque cercena que por contratación colectiva se pueden obtener lo que es la sumatoria, no solamente de niveles de productividad inferiores a los 25 años, sino que también los niveles que contempla esa ley chocan con lo que en la base se produce ante una situación como esta, donde un trabajador llegado a los 25 años de servicio y cumpliendo, en el caso de un hombre, 60 años de edad, ese hombre, bueno, si ha sobrevivido es un milagro. ¿Ves? Es un milagro. Los trabajadores que están ocupando cargos que a riesgo de sus vidas, como otros sectores, ya sea en seguridad, bomberos, policías, ese tipo de cosas. Bueno, sus leyes regulatorias con respecto a lo que son los estándares para obtener una jubilación
chocan con la ley del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones, porque se ha manejado a ese nivel que cualquier tipo de beneficio que pueda conllevar a mejorar esos niveles de obtención de ese beneficio choca con la reserva legal. ¿Pero cuál reserva legal? Bueno, será la reserva legal de alguien que de pronto desconoce cuál es la realidad social de este país, porque es evidente que una persona, y eso lo conversábamos esta mañana, el nivel de vida del venezolano que estaba estimado en 71 años, ahora yo creo que si llega a 60 es mucho. ¿Por qué? Porque si estás mal alimentado, eso conlleva que si tienes un trabajo muy fuerte, el desgaste no solamente de tus energías corporales, sino cerebrales, te va a llevar a que de pronto tengas 45 años y aparentas 80. Bueno, y la destrucción corporal que genera eso es un nivel de productividad mínimo. Entonces, hasta tanto no haya leyes sociales que contemplen verdaderamente que si tú no puedes producir con lo que es la calidad de vida que tienes alrededor, buena alimentación, una buena casa, tener medios de comunicación que te sirvan de base para trabajar, ya sea si lo puedes hacer por tarea o que tengas que ir a trasladarte a una oficina. Bueno, como otras gerencias, como los japoneses, por ejemplo, perciben remuneraciones a nivel de lo que si yo puedo producir un trabajo y lo produzco en mi casa, yo llevo mi paquete tecnológico, lo presento, yo también cobro por eso. Entonces, estamos ante un completo desconocimiento de lo que se refiere a obtener leyes sociales que nos beneficien para poder yo disfrutar de una pensión, que no tiene que ser cuando ya yo esté, si es posible, en el último momento o en el estándar último de mi fuerza, sino que me permita disfrutar, aunque sea unos 10 años más después de los 60, y poder tener una buena pensión de vejez. La cuenta individual, de lo que es también en el caso de la pensión de vejez del Seguro Social, también es atentatoria de los venezolanos, en este caso de esos trabajadores que no siendo también trabajadores, porque también tienen derecho por la ley o el decreto de la misión de amor mayor, que al final eso también fue una especie de manejo populista, donde al final quedaron todos con los gripos hechos. Esa debe ser también una forma de poder equiparar ese beneficio al cual tenemos derecho todos, pero que sean unas condiciones dignas. No tener que pedirle limosna a nadie. Es correcto. O no tener que llegarle a alguien, por ejemplo, para que en el Seguro Social o en la Caja Regional te puedan dar una hoja de requisitos que es interminable y al final no la puedes ni siquiera consignar. ¿Por qué? Porque no tiene las cotizaciones completas, porque dejó de cotizar hace 3 años y no es activo y no hay forma de que yo pueda activar mi cuenta y pagar. Tengo que esperar a yo tener un trabajo productivo, o sea, ser nómina de una empresa para que se me pueda reactivar mi cuenta. Entonces eso atenta en contra de la seguridad social. ¿Hay seguridad social? ¿Tiene seguridad social el trabajador venezolano? La situación es grave, Darwin, porque no hay relación entre el salario y la pensión o la jubilación. En cualquier país del mundo donde haya justicia social, cuando el trabajador termina su vida útil, como lo está diciendo Arnaldo, lo que percibe como ingreso bajo la figura de pensión, en el caso del seguro, o de jubilación, en el caso de cualquier ente público o privado, le permita vivir. De hecho, lo que establece la pensión es el salario mínimo. O sea, si usted termina ganando en este momento, supóngase en su vida laboral, 50.000 bolívares mensuales, lo que le espera es el mínimo. Entonces, ¿qué justicia es esa? Por eso es que el sistema en el sector público, como decía Arnaldo, es totalmente dañino para el trabajador, porque usted termina con el cálculo, con la ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones, usted termina teniendo como jubilación el 62% de su salario. El 62% de su salario. ¿Y cómo puede vivir ese trabajador que tuvo ese ingreso? Ese es el gran problema que hay. O sea, el premio que le das al trabajador cuando ya termina su etapa útil es te quito salario. Te quito salario. Te rebajo el salario y te pierdes tu casa. Quedas sobreviviendo. Y claro, de una vez caes, como lo decía Carlos cuando intervino ahora, de que los promedios oscilan, los salarios en el sector público a nivel nacional y regional y local están alrededor, lo fija el salario mínimo. Porque un aumento, por ejemplo, el contrato colectivo de los educadores, que se firmó recientemente, sin la consulta, por cierto, de muchas de las federaciones. Ya con el aumento al mínimo de 15.000, ya supera como 3 o 4 escalas del actual. Entonces, terminan ganando casi salario mínimo. Por eso es que debe haber, en este momento, a mi criterio, debe haber políticas que restablezcan el poder adquisitivo. Si el gobierno nacional
no frena la inflación, no va a haber salario posible. Un contrato, no hay ningún trabajador en Venezuela que gane hoy lo que cuesta la canasta alimentaria de 150 a 60 mil bolívares, sin meter la básica. Entonces, ¿cómo hace el trabajador para llegar a los 150 mil o 160 mil bolívares o 200 mil? Es imposible. Entonces comienza a recortar, comienza a perder sus activos. Hay gente que está vendiendo las lavadoras, los aires acondicionados, para comer. Y endeudándose. Y endeudándose. Y esa es la tragedia que está viviendo el trabajador venezolano. Tenemos un atraso importante en relación con el resto de los países a nivel de la seguridad social. Totalmente porque mientras no se discuta o se implemente lo que hablamos, un sistema de seguridad social integral, tendremos ese retraso. Es decir, no hay la ley de pensiones y jubilaciones que está dentro del sistema que se aprobó en el 2002, no se ha aprobado en la Asamblea Nacional, ni tampoco la ley de salud del sistema de salud. Por lo tanto, usted tiene que pelar por su cartera para ir al sector privado o comprarse una póliza o ir a pagar directamente a un médico. Y con la pobreza que hay, ¿cómo lo vas a hacer? Por eso es que se está muriendo gente de mengua en las calles de Venezuela, en cualquier parte del país. Carlos, en un minuto que nos queda, ¿qué le espera al trabajador venezolano en los próximos días? La calidad de vida del trabajador venezolano está en niveles profundos de deterioro. Y cuando decimos ese salario social lo representa la salud, la educación, lo representa el HCM, lo representa la propia vivienda del trabajador. Y no hay ninguna posibilidad de que en estos momentos podamos lograr nosotros superar esa calidad de vida. Y para poderla superar, bueno, tendremos que hacer todos los esfuerzos del movimiento sindical, porque el deterioro de la calidad de vida del trabajador se ha destruido delante de los propios ojos de los dirigentes sindicales. No puede ser que en estos momentos, ante una situación tan grave, haya un movimiento tan disperso, tan dividido, tan personalista, tan egoísta, que no permite en este momento la unión de todos los trabajadores, llámese sector oficialista, llámese sector democrático, para que nosotros vamos buscando la mejora de esos trabajadores, mejorar la calidad de vida del trabajador, porque de lo contrario, las generaciones a futuro son generaciones totalmente desnutridas que no vamos a tener capacidad ni siquiera para el trabajo. Bueno, yo le quiero dar las gracias a ustedes por haber estado con nosotros en el día de hoy. Yo creo que ha sido un programa bien didáctico. Yo creo que todos los problemas que ustedes han expresado lo siente el televidente, esta persona que está sintonizando este programa en el día de hoy, porque lamentablemente el deterioro en Venezuela es a nivel general. Gracias por haber estado con nosotros y por supuesto a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.